tengo el grato placer de presentar a nuestro siguiente y último panelista, el señor Gerardo Kelka, quien es licenciado con 30 años de experiencia de trabajo con el sistema financiero, consultoría especializada en el ámbito financiero y docencia. Licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, programa doctorado en Economía Social. Magíster en Derecho Económico, director de Supervisión de Riesgos 1 y 2, director general técnico, director de Estudios y Publicaciones, autoridad de supervisión del Sistema Financiero ASFI, supervisor de riesgos global, analista de entidades no bancarias, analista sobre indicadores financieros y económicos, analista encargado del control en la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, director del Banco Público, técnico analista del Banco Central de Bolivia y docente universitario y capacitador en entidades financieras. Señor Kelka, tiene el control de la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la presencia de las personas que me escuchan. Esta presentación partirá de la siguiente premisa. El logro de los objetivos y la sostenibilidad de las empresas depende del enfoque adecuado de trabajo basado en el riesgo. Todas las decisiones de las personas y empresas se basan en el análisis de riesgos. Es algo que se realiza de forma cotidiana y natural. Todas las personas, las empresas, etcétera, en el conjunto de las actividades que desarrollan, lo hacen en general de forma natural y de forma cotidiana, ¿no? Especialmente en las empresas pequeñas, vemos que trabajan pensando en el riesgo, creo que se ha ido denominando el pensamiento basado en el riesgo. Entonces, cada vez nosotros en el conjunto de nuestras actividades que desarrollamos estamos pensando en el riesgo, ¿no? En consecuencia, podemos establecer que toda la actividad, cualquier tipo de actividad se asocia a ese conjunto de riesgos que en definitiva determinarán una decisión o una acción, ¿no? Este enfoque basado en el riesgo significa preguntarse en todo momento qué eventos pueden presentarse en nuestras actividades económicas, ¿no? Que podrían afectar la organización a los objetivos. Es decir, nos tendríamos que preguntar qué acciones preventivas podemos implementar si dichos eventos se presentaran, qué oportunidades existen este enfoque basado en el riesgo nos lleva a pensar no solo en la incertidumbre, es decir, pensar en el riesgo, en los problemas que se podrían presentar en el camino de la consecución para el logro de los objetivos, ¿no? Sino que también nos lleva a pensar paralelamente en el riesgo positivo, ¿no? Es decir, toda incertidumbre, todo problema que surge en el camino de buscar nuestros objetivos como empresa, tenemos dos alternativas: un riesgo negativo adverso que podría dañar a la empresa, y también hay riesgo positivo, o sea, oportunidades que podríamos nosotros como empresa aprovechar, ¿no? Entonces, es bien importante estar preparado en el momento que se presenten estas adversidades, no solo en la orientación de trabajar en función de mitigar esos riesgos, sino también de aprovecharlos, ¿no? Como empresa, ¿no? Estas oportunidades nos llevarán obviamente a mejorar la confianza de la empresa y también la satisfacción de las partes interesadas en el logro de nuestros objetivos. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos principales en el sistema financiero? Ahora, si hablamos de cualquier tipo de empresas, también vamos a ver que estos tipos de riesgos están presentes en esta empresa. La diferencia es que en el sistema financiero están más focalizados estos tipos de riesgos, ¿no? En el sector no regulado hay otros tipos de riesgos que son, digamos, principales. En el caso del sistema financiero y en el mercado de valores, los riesgos principales son el riesgo de crédito,
riesgo de mercado que están asociados a los precios, tasas de interés, tipos de cambios. El riesgo operativo es otro riesgo importante que está asociado a las fallas humanas, a los procesos y a las fallas informáticas, ¿no? El otro riesgo importante es el riesgo de liquidez. Estos riesgos son claves en el sistema financiero y de hecho son cuantificados en el sentido de que en el tema de las pérdidas esperadas hay que las entidades tienen que previsionar, ¿no? Aceptar esos riesgos porque son riesgos conocidos y por tanto hay que ir aceptando esos riesgos y se previsionan. Pero hay riesgos inesperados, riesgos que no podemos conocer. Por tanto, las entidades financieras tienen que cobertura eso con capital, ¿no? Por tanto, el riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operativo requieren de capital en cuanto asociado a pérdidas inesperadas, ¿no? El riesgo de crédito es importante en el sistema financiero porque representa más del 65% en los bancos, en las cooperativas es mucho más alto, 75%, y en las microfinancieras puede llegar inclusive al 80%. Entonces, hablamos de gestionar este tipo de riesgos, de pensar en estos tipos de riesgos. Las entidades tienen que pensar en gestionar este tipo de riesgos. Y desde el punto de vista de la auditoría, del auditor externo, lo que tenemos que ver es cuáles son los riesgos principales que interesa al supervisor informar, ¿no? que le informen. También sirve para que nosotros lo planteemos en nuestro plan estratégico, ¿no? de la auditoría. Los otros riesgos no dejan de ser muy importantes, entre ellos el lavado de activos y lucha contra el financiamiento al terrorismo, por ejemplo, es uno de los temas cruciales en el sistema financiero, no solo para el sistema financiero, sino para otro tipo de entidades o empresas. El riesgo de gobierno corporativo es fundamental, yo diría, porque los colegas anteriores hablaron del control interno, donde se mencionaba que el control interno debe abarcar a todo el conjunto de la empresa, ¿no? Desde la alta dirección, etc. Entonces, ahí, si un gobierno corporativo no está comprometido con el control interno, no está comprometido con la gestión de riesgos, es probable que no avancemos, digamos, en gestionar adecuadamente estos riesgos. Por tanto, vamos a tener problemas en el logro de nuestros objetivos. El otro riesgo importante es el riesgo legal. El riesgo legal está asociado a ciertos incumplimientos que podríamos tener con la normativa y fallas que podríamos tener en ciertos contratos, etcétera, ¿no? que podrían generar también en alguna medida problemas económicos a la empresa. El riesgo reputacional, que estaría asociado también al lavado de activos, es bien importante, especialmente en el sistema financiero que es tan sensible. El riesgo reputacional es sumamente crucial, es bien importante. Es, yo diría, uno de los capitales importantes que hay que cuidar en las entidades financieras. El riesgo de negocio es bien importante. En el sector no regulado de las empresas industriales, etcétera, de servicios, el riesgo de negocio es bien importante, el riesgo estratégico, los riesgos ambientales y finalmente los riesgos políticos que hay que considerarlos también. Seguimos entonces avanzando. Estos son los riesgos importantes que hay que gestionar. Y una de las herramientas que nos ayudan a gestionar este tipo de riesgos de manera estandarizada, aplicable a cualquier tipo de empresas, es la ISO 31000, ¿no? Que está estructurado básicamente en esos tres componentes, principios, ¿no? Establece ciertos principios que deben considerarse a la hora de establecer un sistema de gestión de riesgos. El otro componente de la metodología es bien importante. Yo diría que es la centralidad, porque la metodología, la forma como uno cuantifica estos riesgos, identifica en principio este tipo de riesgos y
cuantifica cuál es el impacto que podría generar, cuál es la probabilidad que podría generar. Entonces hay diferentes tipos de metodologías que lo contempla la ISO 31000 y hay distintas metodologías, ¿no? Tanto cuantitativas como cualitativas. Entonces yo creo que en todas las empresas y en las entidades financieras es bien importante trabajar en este componente de metodología. Luego, el proceso de la gestión de riesgos está estructurado en estos elementos, ¿no? Se tiene que establecer los objetivos del sistema de gestión de riesgos. Ahí se tiene que establecer la estructura de cómo vamos a encarar el proceso de la gestión de riesgos. También las responsabilidades es bien importante, ¿no? Decía hace un momento que el control interno tiene que abarcar desde el gobierno corporativo, desde la alta dirección. Entonces, los responsables del proceso de gestión de riesgos parte desde el directorio, ¿no? El directorio es el que tiene que aprobar las políticas, manuales de procedimientos, etcétera, ¿no? Y el aprobar políticas, manuales de procedimientos, etcétera, ya estamos hablando de control de riesgos, ¿no? Entonces, la responsabilidad parte entonces desde la alta dirección y baja a los niveles de abajo. Luego, la identificación de riesgos es bien importante. La identificación de riesgos, ahí tenemos que trabajar también con metodologías de identificación de riesgos. En el sistema financiero, lo vamos a ver más adelante, ya están identificados, ya lo mencionamos, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de lavado, el riesgo operativo, etcétera. Ya están identificados los riesgos en el caso del sistema financiero y también en el mercado de valores. Pero en el caso de las entidades no reguladas, es importante trabajar en la identificación de este tipo de riesgos. No es lo mismo que hablar una empresa industrial, una empresa del sector de hidrocarburos, eléctrico, etcétera. Las características de la tipología de riesgos es diferente. Entonces, el proceso de identificación de este tipo de riesgos es bien importante, ¿no? Ahí determinaremos cuáles son los riesgos principales, ¿no? El análisis de riesgos es otro aspecto bien importante. Ahí vamos a cuantificar los riesgos. A partir de ese proceso, lo que hacemos es definir cuáles son las respuestas a estos tipos de riesgos, ¿no? Ahí vamos a establecer o nos retiramos, cómo vamos a mitigar, cómo vamos a transferir, etcétera, ¿no? Luego, el plan de tratamiento para mejorar los controles, ¿no? Es decir, ahí sí vamos a establecer el monitoreo y el control. En este plan de tratamiento lo que hacemos es establecer cuáles son los tipos de controles que vamos a establecer, y esto de manera dinámica, ¿no? Es posible que ciertos controles en la dinámica ya no nos sirva, entonces tenemos que ir implementando otro tipo de controles. Pasamos entonces a la siguiente lámina. Esta lámina les quise preparé porque esto es importante a la hora de establecer un proceso de gestión de riesgos. Es importante formular las políticas de gestión, ¿no? Y en general las políticas, el esquema es lo que está ahí, ¿no? Tenemos que establecer el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo, evaluar el perfil del riesgo que debe estar asociado al apetito al riesgo y la tolerancia, la clasificación de los riesgos por tipo de operación y líneas de negocio, las atribuciones y responsabilidades, los informes a los órganos de gobierno y control tienen que estar informados constantemente sobre los tipos de riesgos, establecer los límites globales y específicos de riesgo y las medidas de control. Estos son, digamos, los tips que contienen en general ciertas políticas de gestión de riesgo. Pues bien, en el tema del sistema financiero, ya desde los estándares internacionales, desde las recomendaciones de Basilea establece recomendaciones sobre principios para una adecuada supervisión bancaria eficaz, pero establece en esos principios, ¿no?,
cuál es el nivel de gestión de riesgo que deben establecer todas las entidades, ¿no? Es decir, el regulador debe establecer principios, directrices para la gestión de riesgo. Y eso está establecido ya en la Ley 393, que está relacionada ya con Basilea II, y es mandatorio el tema de la gestión de riesgo. Por tanto, existen directrices para gestión de riesgos emitidos por la autoridad de supervisión para el sistema financiero, para el sector de intermediación y también para el sector de valores, ¿no? En el caso del trabajo de los auditores, la autoridad exige, ¿no?, además de presentar la opinión sobre los estados contables, nos requiere opinión sobre la gestión de riesgos del conjunto de riesgos principales a los cuales está asociado la actividad del sistema financiero. Entre ellos, los principales, la cartera de crédito, obviamente, el tema de las inversiones, el riesgo operativo es bien importante, el riesgo de lavado, ¿no?, y el riesgo de los sistemas de seguridad de la información, ¿no?, entre otros. Entonces, como verán, el trabajo del auditor, en el caso nuestro, abarca mucho más de ir hacia la opinión de los estados contables. Por tanto, se va dirigido a opinar sobre los riesgos, el nivel de riesgo que tienen las entidades financieras. Ya para ir cerrando la presentación, entonces podríamos ir concluyendo que el éxito y el logro de los objetivos es más probable que se alcance en empresas que gestionan adecuadamente sus riesgos, ¿no? La actividad de las entidades financieras, por la particularidad sensible del sector, requiere de un buen nivel de gestión de riesgo, con el compromiso desde el gobierno corporativo, como les mencioné anteriormente. Y hoy en día gestionar riesgo no implica velar por una mayor rentabilidad o logros de la empresa, ¿no? Es decir, siempre hablamos de los dos componentes, ¿no? Riesgo, rentabilidad, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad, etcétera, y vamos jugando. Pero los últimos avances, digamos, del enfoque de la visión de las empresas, no solo es eso de lograr como objetivo la rentabilidad, sino también mantener una sostenibilidad en el tiempo de estas empresas. Eso implica mantener la confianza de las partes interesadas. Una empresa será exitosa en la medida que mantenga satisfecho a sus partes interesadas, a los accionistas, en el caso del sistema financiero, a los depositantes, al gobierno, a los proveedores, etc. Entonces, la viabilidad de la empresa no solo está en gestionar riesgos para mejorar la rentabilidad y logros de los objetivos de la empresa, sino mantenerla sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Kelka, por tan valioso aporte. Y bueno, continuando y ya finalizando, vamos a proceder con las preguntas que nos van dejando en el chat de la plataforma. La primera va dirigida al licenciado Odreman y dice lo siguiente: ¿de qué manera el control interno contribuye a la mejora de procesos operativos, administrativos y financieros en una gestión empresarial? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Así es, se lo oye el licenciado. Ok, bueno, cuando empecé mi exposición, dije que era fundamental, ¿verdad?, poner en la mesa, ¿verdad?, la importancia que reviste el control interno para esos procesos operativos, administrativos y financieros. Y se le da especial importancia a la gestión de riesgo. Pero ¿por qué? Hay que preguntarse el por qué. Porque la gestión de riesgo va a manejar o va a gestionar la incertidumbre, ¿verdad? Esa incertidumbre que no podemos controlar, pero que sí podemos gestionar. Entonces, si nosotros tenemos una unidad o tenemos esa conciencia de que si nosotros esa parte operativa, administrativa, la clasificamos, establecemos los eventos que pudieran ocasionar daño a la organización mediante una matriz de riesgo, hay varias metodologías, y nosotros establecemos cuál es el plan de acción que se debe hacer, entonces nosotros estaremos mejorando los procesos operativos, administrativos y financieros. Es en toda la organización. O sea, este elemento
es un elemento como en la planificación estratégica en su oportunidad. Este es un elemento que es el futuro, y el que no tome en cuenta esta gestión de riesgo como para conservar lo que se tiene y aumentar, lamentablemente no va a poder establecer, pues, quedarse en un mundo altamente globalizado. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, licenciado Odreman. Continuando con las preguntas, esta va dirigida al licenciado Kelka. Nos dice, ¿por qué las entidades financieras reguladas que no captan ahorros porque no se los permite deben informar diariamente enviando informes a la ASFI y a la UIF sobre actividades inexistentes, en lugar de ocuparse en crecer y ofrecer mayor eficiencia para sus clientes? La regulación tiene evidentemente un costo, ¿no? El costo de mantener informado a las autoridades competentes sobre diferentes tipos de riesgos, entre ellos el tema de lavado de dinero, que está establecido en las disposiciones, ¿no? Establecidas, y por tanto hay que cumplirlas, ¿no? De hecho, pero las entidades, en la medida que puedan mejorar sus procesos, entonces yo creo que también van a mejorar también la forma de ser más eficientes en los reportes a la autoridad. Muchas gracias, licenciado Kelka. La siguiente pregunta va dirigida al licenciado Espinosa. Nos dice, ¿qué criterios puntuales se consideran para medir la buena salud de la empresa? Sí, con gusto. Pues me voy a enfocar al tema de la salud financiera, porque no identifica o cuál es el enfoque de la pregunta, pero entiendo que debería de ser salud financiera, y yo creo que serían 3 puntos que tenemos que identificar: rentabilidad, liquidez, solvencia. Estos 3 puntos importantes para ver la salud de la empresa y cómo está su estructura financiera, si la estructura financiera es óptima. Cuando hablamos de estructura financiera me refiero a la parte del financiamiento de sus activos, cuál es la parte que está financiada por pasivos y cuál es la parte que está financiada por capital. Digamos que estos 4 puntos tendrían que ser considerados para determinar una buena salud de la empresa. En cuanto a la efectividad, y me refiero al tema de control interno, precisamente cuando hacemos la evaluación del control interno, tenemos que evaluar primero que estén los elementos que estuvimos platicando acá, que tanto el licenciado Odreman como yo estuvimos platicando, y también el licenciado Kelka. Hay que identificar que estén en todos los procesos, ¿no? Que esté bien identificado esos componentes. Y precisamente el auditor ve la efectividad haciendo una repetición de ese proceso mediante la revisión de ese control interno. Es decir, yo sigo el control interno y voy a verificar y voy a evaluar que lo que dice la compañía que hace, lo está haciendo. Y por otro lado, tengo que identificar qué actividades de control están sobrando, que hacen ineficiente el control interno, o qué actividades de control hace falta implementar en sus procesos para que sea efectivo. Y eso como responsabilidad del auditor, que tiene que ver en la parte de entregar observaciones de control interno a la administración, pues ahí estaríamos incluyendo estas observaciones. ¿Qué actividades de control hacen falta establecer? ¿Qué actividades de control no generan valor a la compañía? Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, licenciado Espinosa. Y bueno, como última pregunta, ya para finalizar este importante webinar, tenemos la siguiente. Por favor, si me pueden pasar la pregunta. Es para el licenciado Kelka.
En caso de que una entidad financiera omita los requisitos mínimos de seguridad de la información, ¿se puede realizar la denuncia ante la ASFI? Bueno, denuncia, yo no entiendo muy bien la pregunta, pero denuncia de la misma entidad, de los funcionarios o de terceros. Si fuera de terceros, digamos, problemas que podrían haber por temas de seguridad de la información, que podrían estar generando riesgos en los clientes, o riesgo en algún cliente, pues tiene que presentar esa denuncia, ¿no? Porque de otra manera tendríamos problemas para los usuarios y para los clientes de las entidades financieras, ¿no? De todas maneras, este tema de la gestión de seguridad de información está siendo bastante controlada, el seguimiento es bastante riguroso en las entidades a partir del trabajo de los auditores internos, de los auditores externos y también de la autoridad de supervisión, ¿no?, del sistema financiero. No debería haber problemas, pero siempre hay un componente de riesgo operativo que podría generar vulneraciones desde adentro como desde afuera, ¿no? Entonces estamos hablando de fraudes que podrían generar problemas a los clientes, ¿no?, y a la misma entidad, ¿no? Por tanto, si hay un tercero, pueden presentar su reclamo como reclamo ante la autoridad, ante la Defensoría del Consumidor Financiero, ¿no? Pero no vale la pena, ojo, hacer una denuncia pública, etcétera, porque, ojo, que también el tema de la sensibilidad del sistema financiero bancario es bien altamente sensible, entonces no es conveniente hacer una denuncia pública, etcétera, hasta que no se sepa bien sobre el problema. Gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Kelka, y con estas preguntas damos por finalizado este webinar. Agradecemos a cada uno de los participantes, un especial agradecimiento a los 3 panelistas y a Cresto por brindar esta valiosa actividad para las empresas. Que sea hasta en otra oportunidad y muchas gracias.